¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 28ª clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy vamos a repasar todavía la parte de estequiometría. Específicamente, recuerden que la clase pasada estábamos viendo estequiometría y vimos unos ejercicios, pero hoy vamos a ver la parte de reactivo limitante y reactivo en exceso, también relacionado con estequiometría. Explico esta parte brevemente. Verán, en una reacción química, cuando se lleva a cabo de forma regular, siempre va a haber un reactivo, o bueno, cuando hay dos reactivos, uno de los reactivos se va a acabar por el hecho de que, pues, se agotan, las moléculas se agotan. Entonces, ese que se agota primero se le conoce como reactivo limitante y el que sobra se le conoce como reactivo en exceso. Tomen en consideración que el mismo nombre te dice de qué lado de la reacción, son los reactivos, obviamente. Ahora, ahorita les voy a enseñar la forma de calcularlo, pero vamos a hacerlo primero. Quiero mostrarles como un dibujito, una representación, por así decirlo, para que puedan entender esta parte. ¿Sale? Por ejemplo, de hecho, ya tengo aquí el ejemplo listo para ustedes, que es esto. Se hacen reaccionar 25 gramos de aluminio metálico con 65 gramos de ácido clorhídrico en exceso. Aquí déjenme le corrijo aquí en exceso, porque ya no estaría en exceso, ya tenemos 65 gramos. Ahí está. Es igual al otro que les había puesto. ¿Cuántos gramos se formarán de cloruro de aluminio? ¿Cuántos gramos de hidrógeno molecular? Ahora, lo que podemos agregar aquí sería quién es el reactivo limitante. ¿O cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante? Pero antes del reactivo limitante, vamos a ver esta parte. Esta reacción que les acabo de escribir es esta que ya habíamos hecho, donde el aluminio más ácido clorhídrico reacciona. Esta es una reacción de sustitución simple. Recuerden que aquí te queda como AlCl3 más H2. Ahora, nada más, algo importante es que tiene que estar balanceada la ecuación, como ya les había dicho anteriormente. Entonces aquí tenemos un 6, aquí es un 2, aquí es un 3 y aquí es otro 2. ¿No parece un 2? Un 2. Ok. ¿Qué implica el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Imaginen lo siguiente. Toma en consideración que, por ejemplo, digamos que aquí nosotros tenemos un átomo de aluminio. Y aquí se está combinando, obviamente, con, digamos, aquí, digamos, dos átomos de aluminio. Pues vamos a hacerlo a la mitad para que vean, entiendan más fácilmente. Este átomo de aluminio se va a combinar con una molécula de HCl, digamos que sea así, así. Entonces, cuando estos dos se están combinando como tal, va a haber ¿cómo decirlo? Uno de estos dos se va a agotar primero. ¿Por qué? Porque se va a combinar el aluminio con el cloro. Entonces va a sobrar, por ejemplo, el hidrógeno en este caso. ¿Y cuál de los dos se va a agotar primero? Eso es lo que nosotros vamos a determinar. ¿Cuál de los dos se agota primero? Por lo tanto, limita la reacción química. ¿Sale? Vamos a hacerlo ya con el ejercicio para que vean de qué hablo, porque en realidad no les voy a preguntar con dibujos, se los voy a preguntar con el cálculo estequiométrico, que sería como lo más adecuado. Ahora, esto es muy sencillo realmente. Lo primero que ustedes tienen que hacer, ya que está balanceada la ecuación, ya está escrita la ecuación, nosotros tenemos cantidades en gramos específicas de cada uno de los reactivos. Tenemos 25 del aluminio y 65 del ácido clorhídrico. Ambos son gramos, recuerden. Ahora, digamos de este. De este nosotros lo podemos transformar directamente a mol. De hecho, ambos los vamos a transformar a mol. Son 25 gramos entre la masa molar de este, que son 27 gramos por mol. ¿Cuánto tenemos? Serían 25. De hecho, con ustedes recuerdo que uso la calculadora. Vamos a usar la calculadora este, aquí mismo en la aplicación. Miren. Vamos a ponerla de este lado para que ustedes vayan viendo. Sería, como se dieron cuenta, 25 entre 27, que esa es la masa molar del aluminio. Vamos a dejarla en 0.925, ¿sale? Sería 0.925. Bueno, vamos a redondearlo a 0.926. Y en este caso serían mol. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer sería, con esta cantidad que yo acabo de obtener en mol, hacer el cálculo estequiométrico para este lado.
Y luego voy a hacer lo mismo, pero este reactivo para este lado. Vamos a ver quién es el que produce menos. El que produzca menos significa que es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque está en menor proporción. Recuerden que no cantidad en gramos, proporción. ¿Por qué? Porque todo debe de estar trabajándose en mol. Ahora, 0.926, entonces la relación estequiométrica sería que 2 moles de aluminio o 2 átomos de aluminio, 2 individuos de aluminio, tenemos 0.926 mol. Y si tú tienes acá abajo 2 de AlCl3, eso es X. Entonces X es igual a ¿cuánto? A 2 por 0 por 0.926 entre 2 nos da lo mismo. Mol. Y esa es la cantidad en mol que obtenemos del aluminio. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el ácido clorhídrico. Pues es prácticamente lo mismo. Número de moles es igual a 65 gramos entre la masa molar del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, su masa molar es 36. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el hidrógeno tiene 1 y el cloro tiene 35. Entonces son 36. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? Sería 65 entre 36. Nos da 1.8. 805. Ah, lo tengo que hacer acá, disculpe. Sería 65 entre 36. Nos da 1.805, otro 5 mol. Y esa es la cantidad en mol entonces que obtenemos de este. Hacemos la relación estequiométrica entre el ácido clorhídrico y el cloruro de aluminio. Entonces nos da que sería 6 de HCl a 1.8055 mol equivale a 2 de AlCl3 y eso es X. ¿Sale? Entonces sería, acá está, sería este por 2 entre 6 y nos da 0.601 0.60185. Vamos a ponerle 9 para que nos dé nada más los 4 decimales. Y estos son mol. Ahora, quiero que se den cuenta que a pesar de que la cantidad de ácido clorhídrico es mayor, aún así la cantidad que se produce utilizando el ácido clorhídrico como reactivo limitante, esta es menor. Por lo tanto, el reactivo limitante es este, reactivo limitante. Y este es el reactivo en exceso. ¿Qué implica esto? Que el reactivo limitante depende de la estequiometría, no depende completamente de quién tenga mayor cantidad en gramos. Eso es algo que deben de notar al momento de estar haciendo estos cálculos, porque pueden irse con la finta de decir, ah, este tiene más, significa que es el reactivo en exceso. Para nada. Depende de la estequiometría, como ahorita ustedes se dieron cuenta. Ahora, con el reactivo limitante, ¿por qué el reactivo limitante tienes que usarlo? Como este se acaba primero, como el reactivo limitante, que en este caso es el ácido clorhídrico, por el hecho de los valores estequiométricos que tiene, por el hecho de la relación matemática que tiene con los demás compuestos dentro de la reacción, por el hecho de eso, es el que se va a acabar primero. Al acabarse primero, por tener esa proporción, la reacción química se va a detener. Por lo tanto, es el que tú tienes que utilizar. ¿Sale? ¿Cómo sería esta parte? En esta parte entonces tú tienes que hacer o decir que si 6 de HCl producen ¿qué cantidad? Producen 1.8055 mol. ¿Cuánto obtendríamos en 2 de AlCl3? Y eso es X. Y pues ya sabemos aquí el valor, de hecho ya lo tenemos, miren. Sería X es igual a 0.6019 mol. ¿Estos mol de quién son? Estos mol ya son del AlCl3, ¿sale? Esto en realidad es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Lo único que agregué, por así decirlo, sería la parte del perdón, determinar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Ahora, ya obtuve los mol de AlCl3. Lo que puedo hacer es simplemente transformarlo en gramos. Sería masa en gramos es igual al número de moles por la masa molar. El número de mol en este caso ya lo tenemos ahí, 0.6019 mol.
multiplicado por la masa molar de este. La masa molar de ese serían, voy a hacerlo aquí en pequeño para ahorita borrar, Al que tiene 27 y el cloro que tiene 35, pero es 35 por 3, por lo tanto es 27 y aquí se suman, nos da 105, ¿sale? Entonces serían 12, 1, 3, 132 gramos por mol. Y lo ponemos aquí, 132 gramos por mol. ¿Por qué gramos por mol? Porque esto va a eliminar mol y nos va a quedar en gramos, ¿sale? Entonces, déjenme borro esta parte para poder tener espacio. Acá ya saben que nos da 132 y ya no lo vamos a ocupar, por cierto. Ya nada más ahí para calcular esa masa. Listo. Ahora vamos a obtener este valor. Más en gramos es igual a ¿cuánto? Sería este valor que ya obtuve por 132. Me da 79.444 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que entonces obtenemos de esta parte. Según esto, nosotros obtenemos aquí 79.444 gramos. ¿De quién? Del AlCl3. ¿Ok? Ahora, ¿quién sigue? Sigue en este caso el hidrógeno. Y utilizando de nuevo el reactivo limitante, vamos a ponerlo con un color diferente, digamos el gris. Otra vez usando el reactivo limitante, pero vamos a obtener el hidrógeno. Y pues es prácticamente lo mismo. Realmente cuando ustedes ya practiquen van a poderlo hacer directamente sin necesidad de gastar tanto espacio, simplemente es práctica. Aquí nosotros tenemos el 6 de HCl, digamos que es nuestra regla básica, el que tiene los mol del reactivo limitante, que es 1.8055 mol. Y esto va a ¿qué? Va a obtener los 3 de H2 y eso es X, ¿sale? Que es prácticamente la mitad. Vamos a ver. Sería entonces... ya eliminé el historial. Vamos a eliminar todo entonces. Sería entonces 3 por 1.8055 igual entre 6 igual. Sería X es igual a 0.9275. Y estos son mol. Estos son mol de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, este lo puedo transformar a gramos igual que lo hemos hecho anteriormente. ¿Cómo lo transformo a gramos? De esta forma. Vamos a hacerlo un poco más para acá. Sería masa en gramos es igual al número de moles por la masa molar. Los mol ya lo sabemos, 0.9027. Y eso lo tengo que multiplicar. Déjenme quitar esta parte. Ahí está. Y esto lo tengo, estos mol, los voy a multiplicar por la masa molar del hidrógeno. El hidrógeno tiene 2 gramos sobre mol. ¿Por qué 2? Porque recuerden que es H2. El 2 es importante ahí en esa parte. Entonces aquí voy, ay, qué horror, qué amontonadero. Bueno, simplemente lo voy a multiplicar por 2. Al multiplicar este por 2, pues si se dieron cuenta fue la mitad. Así que la cantidad que aquí obtengo pues es exactamente la misma que acá, pero en gramos. ¿Por qué? Porque es 0.9027 por 2 nos da 1.8055 gramos. ¿Sale? Y esa es la cantidad que entonces obtenemos de gramos en esta reacción química. Aquí. 1.8055 gramos. ¿Sí? Y esas son nuestras respuestas. Recuerden que en el ejercicio nos decía, ¿cuántos gramos se formarán de cloruro de aluminio? Ya. ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Ya. ¿Cuál es el reactivo limitante? El ácido clorhídrico. ¿Sale? Creo que ahí también cometí un error en el dejarles la calculadora encimada, pero nada más les explico otra vez esa parte. Lo único que yo hice aquí es simplemente hacer las reglas de 3 estas, que es 2 por esto entre 6, y eso me da el resultado de X, que es este. Luego este valor lo multipliqué por la masa molar del
cloruro de aluminio, que es 132, y me da 79.4444, digamos, 79,4, ¿sale? Gramos. Y ya obtuvimos los gramos de ¿quién? Del cloruro de aluminio. Del que sigue es exactamente lo mismo, utilizando la misma regla que sería 6 de HCl equivale a 1.8055, que es la que obtuve desde acá, miren. ¿Sí ven? 3 por esto entre esto, ¿sí? Y listo, ya obtuvimos 0.9 y esto se multiplica por la masa molar del hidrógeno, que sería 2, y nos da 1.8055 gramos. Y listo, ya obtuvimos los gramos de ambas partes de la ecuación. Ahora, quiero hacer una pequeña comprobación, porque de eso se trata, como les dije anteriormente, estos ejercicios se tratan mucho de entendimiento, más que obtener los valores que estamos buscando, me gustaría más que entendieran por qué es que estamos obteniendo estos valores tan curiosos. Voy a borrar la parte del reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque quiero que vean una como comprobación que se puede hacer para esta reacción. ¿Por qué? Porque recuerden que es una reacción. De hecho, esto ya se los había mostrado anteriormente. Les mostré el hecho de la, ¿cómo decirlo? De la igualdad de la ecuación, porque tomen en consideración que al final de cuentas la ecuación es una igualdad. Entonces, como es una igualdad, tenemos que obtener la misma cantidad de un lado y del otro de la reacción. ¿Sale? En el caso de las reacciones químicas, digamos que no necesariamente de un lado y de otro tiene que tener exactamente la misma cantidad, pero aún así la cantidad de materia nunca se pierde. Así que es lo que quiero demostrarles. ¿Sale? Fíjense. eh, en este caso, nosotros tenemos aluminio, ácido clorhídrico, cloruro de aluminio e hidrógeno. Digamos que en puros gramos nosotros tendríamos 25 gramos más 65 gramos. Y esto produce 79.444 gramos más, esto es 1.8055 gramos. ¿Sale? Ahora, ¿qué implica lo siguiente? Implica que se supone que como esto es un igual, tenemos que tener la misma cantidad de un lado y del otro de la ecuación. ¿Qué implica eso? Fíjense. Se supone que de un lado de la ecuación nosotros tenemos que tener, por ejemplo, si son 25 más 65 son 90, ¿no? Son 90. Y del otro lado de la ecuación nosotros tenemos 79.444 más 1.8055. Igual. Si se dan cuenta, en la cantidad que tenemos, ay Dios, la cantidad que tenemos es 81.2495. Igual. O sea, es como si tuviéramos aquí 90 gramos y acá tuviéramos 81.2495 gramos. ¿Sale? ¿Qué implica esto? Implica que hay una cantidad que no tenemos ahí presente. Hay una cantidad que nosotros no sabemos dónde se encuentra. Pero bueno, sí sabemos, es lo que vamos a calcular. Quiero mostrarles dónde está esa cantidad en gramos. Recuerden que hasta ahorita se supone que ustedes ya van anotando todo o ya lo van a ir anotando. Igual el video está ahí presente, pueden regresarse, ¿no? Pero lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Fíjense. Dado el hecho de que esta cantidad es una igualdad, significa que entonces aquí hay una pérdida de gramos, hay una cantidad en gramos que no hemos encontrado. ¿Dónde está? Recuerden la parte del reactivo en exceso. Eso es el reactivo en exceso. Hay una cantidad en gramos que no están reaccionando. Eso es el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque la reacción se detuvo, el reactivo limitante se acabó, entonces sobró del reactivo en exceso. ¿Qué cantidad sobró? Ah, pues fíjense, si se supone que deberían de ser 90 y del otro lado deberíamos de obtener 90, significa que está sobrando de 1, que sería de el reactivo en exceso. De estos 25 gramos tenemos una pérdida, digamos. Podemos hacerlo así, esto es como una forma media, como buscarle demasiado, pero aún así van a ver que sí sale. Eso es lo curioso, porque pues, al final de cuentas es una igualdad. Ah, tengo acá la calculadora. Déjenme el encuentro. Aquí está. Sería 81, bueno, 90. O bueno, podemos dejarlo así. Menos. Nada más imagínense que está positivo. Entonces nos da 8.7505.
gramos. Se supone que esa es la cantidad en gramos que está sobrando del reactivo en exceso. Ahora, ¿cómo puedo comprobar esta situación? Porque desde ahí, pues ustedes pueden imaginarse que es cierto. Pero ¿cómo lo puedo comprobar de otra forma? Lo puedo comprobar simplemente por el hecho de la estequiometría. Fíjense, voy a borrar la parte de abajo para poder tener el espacio suficiente para poder hacer la parte de la estequiometría. Recuerden que ahí simplemente los gramos que obtuvimos y de hecho ya están anotados arriba, así que no hay tanto inconveniente. Fíjense, como decía, déjenme ver que no esté tapando todo. Ah, no, ahí quedó bien. Igual, pues ya nada más es la calculadora, ¿no? Ya no creo que haya tanto inconveniente que se las haya dejado ahí medio la calculadora, simplemente pues pongan bien el orden jerárquico. Ahora, como decía, ¿cómo podemos comprobar que de verdad la cantidad que se está reaccionando es dicha cantidad? Simplemente con la estequiometría. Una forma de calcularlo sería así, miren. Nosotros sabemos que el ácido clorhídrico está reaccionando con este. Entonces, pues podemos hacer eso. 6 de HCl produce 1.8055 mol. Ajá. Y esta cantidad en mol, ¿cuánto está reaccionando con 2 de Al? Eso es X. Entonces sería, en esta parte sí voy a pasar la calculadora al otro lado. ¿Y sería cómo? Sería 2 por 1.8055 igual entre 6. Significa que se están gastando 0.6018. Vamos a regresar. X es igual a 0.6018. En este caso son mol. ¿Sale? Ahora, se supone que esos son los mol que se están gastando del aluminio. ¿Qué significa eso? Significa que para que se pueda reaccionar, para que pueda combinarse exactamente 0.6018 mol de aluminio, se tienen que combinar exactamente con 1.8055 mol de ácido clorhídrico. Y esas son las cantidades que tú a fuerzas tienes que combinar para que suceda la reacción química. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con lo que sobra? Tomen en consideración cuánto es lo que sobra. Recuerden que la cantidad original de aluminio son 25 gramos, que sería 18. Hasta ahí lo vamos a dejar. Todo acabó, ¿eh? Nada más digo de los decimales. Sería 25 entre 27, que es la cantidad de mol. Sería, originalmente nosotros tenemos 0.9259 mol. 0.9259 mol. Ahora, esta cantidad en mol es la que está originalmente, pero nosotros sabemos que se va a gastar 0.6018 mol. Entonces, ¿qué cantidad nos queda? Pues simplemente restamos. Menos 0.018. Ah, no. Me faltó un 6. Permítanme. 6018. Igual. Y nos da 0.3241 mol. Esa es la cantidad en mol que entonces nosotros estamos obteniendo. Es una resta, recuerden. Esta cantidad en mol se supone que es la que no se está combinando con nada. ¿Ok? Ahora fíjense. Voy a borrar, cancelar. Ya casi elimino todo lo que estaba haciendo. Vamos a, vamos a borrar ahora esta parte. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ya no me cabe esta parte de la explicación, así que vamos a borrarla. Sé que es un tanto tedioso y es bastante largo, pero es porque quiero que se den cuenta de las cosas, de la implicación que tiene la igualdad en el centro de la ecuación. Creo que como por ahí está. Igual son los gramos que obtuve del cloruro de aluminio y aquí están 79.44 los mol, miren. Son los mol que serían 0.6019, ahí está. Es prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta, estos mol ya los habíamos obtenido, ya no me los puse acá, pero
etcétera, ¿no? ¿Qué implica estos mol que acabo de obtener? Esos mol que acabo de obtener se supone que son los que no se están combinando, los mol que están sobrando del aluminio. Esto es el reactivo en exceso. Dado el hecho de que es el reactivo en exceso, entonces nosotros podemos decir que, o podemos multiplicar, que sería esa masa es igual al número de moles por la masa molar, que sería entonces masa es igual a 0.3241 mol multiplicado por la masa molar del aluminio, que son 27 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, sería esta cantidad que yo ya tengo aquí por 27. Igual. Y nos da, más es igual, si se dan cuenta ese valor yo ya lo había obtenido. 8.7514, es por los decimales. 7514 aquí, que esos son los gramos. Y si se dan cuenta, estos son muy similares a estos. O sea, son prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que simplemente estoy buscando la forma de poder obtener los gramos que se están gastando, los gramos que no se están usando, los gramos. Yo primero calculé los gramos que se están gastando del aluminio en la reacción química utilizando el reactivo limitante. Ah, creo que ya la regué, no vieron esa parte. Déjenme vuelvo a explicar. Lo único que hice en esta parte, disculpen, para no regresarme tanto, simplemente sustituí los mol que obtuve de aquí, vamos a ponerlo con colorcito gris. Estos mol de aquí, los puse aquí y lo multipliqué por la masa molar del aluminio porque es el reactivo en exceso. Y obtuve 8.75, eso es todo lo que hice. Y ya. Y si se dan cuenta, lo único que les estoy explicando, repito, es que este 8 punto es este 8 punto. Simplemente son lo mismo, son dos formas de calcularlo. Una forma que se ve muy fácil, que dicen, lo más seguro es que es incorrecta, y la otra que supuestamente es la correcta. ¿Sale? Pero son exactamente lo mismo. Lo único que ustedes deben de tomar en consideración es el hecho de cuál es el reactivo limitante, cuánto se está gastando y con ese calcular la estequiometría. Y listo, puedes obtener todo lo que necesitas en los ejercicios. ¿Sale? Y ya, eso es todo. Si se dan cuenta, en realidad no tiene mucha complejidad. Lo único que ustedes deben de hacer es simplemente ponerse a pensar que es una igualdad. Las reacciones químicas son una igualdad. ¿Sale? Y eso sería todo por esta clase. Vamos a dejarla hasta aquí para no seguirlos mareando. Este, para la siguiente clase voy a dejarles ahora sí ya una tarea porque todavía me falta ver un tema relacionado con la parte de estequiometría que se llama porcentaje de rendimiento de la reacción. Entonces vamos a empezar a mezclar vamos a empezar a mezclar todos estos temas relacionados con estequiometría para que ustedes puedan más o menos irle agarrando el hilo. ¿Sale? Espero haya sido bastante claro. Recuerden, para todos los grupos de tercero, vamos a tener una clase en vivo el día viernes para todos los terceros. Van a ser individualmente, cada clase va a ser individual para cada grupo. ¿Sale? De igual forma, de igual forma nos ponemos de acuerdo en el grupo y pues estamos en contacto. ¿Sale? Espero que se encuentren bastante bien y nos vemos la siguiente clase.